Una vez más, bienvenidos a todos, Dios me los bendiga. ¿Cómo están todos? Bien. Y con el Señor, mejor. Amén. ¿Cómo están sus corazones hoy? ¿Calentitos? ¿Abiertos? ¿Cerrados? ¿Están dispuestos a que Dios nos hable? Sea lo que sea. Sí. Con las consecuencias que sean. ¿Estamos dispuestos, sí o no? O sí, mejor, ¿no? Una vez más, gracias al Señor por darme la oportunidad de aprender de su palabra y de intentar transmitirles a ustedes lo que el Señor me ha dicho. ¿Vale? Me gustaría hacerle una pregunta esta mañana, y es esta: ¿quién es Jesús? ¿Verdad? Si cada uno de nosotros entendiéramos quién es Jesús, a lo mejor otro gallo cantaría. ¿Quién es Jesús para mí? Porque podemos decir quién es Jesús. Sí, fue un hombre que hizo cosas, ¿verdad? Otros pueden decir, sí, era el Hijo de Dios. Otros, Elías, un profeta, ¿verdad? Pero ¿quién es Jesús para ti? Y quiero que medites esta mañana, que pongas tu corazón dispuesto y empieces a dejar que Dios se transforme. Porque la idea es salir diferente de cómo entramos. ¿Sí o sí? ¿Amén? Cuando el pastor me dijo de predicar, digo, ay, mi madre, ¿estará seguro? ¿Estará seguro que me...? Y me dio una cita bíblica y una historia de Jesús y la tempestad, la travesía. Y yo asocié Jesús y la tempestad con cuando Jesús reprende, ¿verdad? La tempestad. Y la asocié a esa historia, y cuando empecé a leer la historia, vi que no encajaba con la cita bíblica. Digo, oye, esto no puede ser. Entonces busqué la cita bíblica y salió Jesús anda sobre el mar. Y hemos escuchado hoy, para los que estaban atentos, estas dos historias. ¿Sí? ¿La habéis escuchado, la lectura bíblica? Sí. ¿Sí, de verdad? Pues me gustaría hacerles una pregunta. Pueden buscar en sus Biblias. Pero en estas dos historias que hemos leído, ¿hayan cosas en común? ¿Sí? ¿Alguien sabe en estas dos historias, hayan cosas en común? Por ejemplo, en el mar. Muy bien, Pepe, gracias, Pepe. En Argentina tiene que ser lanzado para adelante, eso es. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más había en estas dos historias? Que Jesús le dijo que no temas. Muy bien, oye, está aplicada. ¿Qué más? ¿Qué? En las dos historias estaba Jesús. Muy bien. ¿Y quién más estaba? Muy bien. ¿Y quién más? La tempestad. La tempestad, las olas, el viento, la barca y la multitud. Mucha gente, ¿eh? Antes de ellos partir había mucha gente. Gracias, Señor. Están aplicaditos esta mañana, la verdad. Yo puse estas cosas, a algunos se me escapan muchas cosas más, pero puse estas dos cosas, las dos historias, ¿verdad? Ahí está, Jesús calma la tormenta y Jesús anda sobre el mar. Y quizás voy a utilizar los varios evangelios porque no en todos está toda la historia completa, sino entre una y otra pues puede uno tener una idea más amplia del tema. Y estas son las cosas que yo he encontrado que se asemejan, que estaban en común. Por ejemplo, habían despedido a la multitud. Jesús y sus discípulos, aprobado viernes, ha sacado un notable. Ocurrieron de noche las dos cosas, o cerca del anochecer. Siguiente, cruzaban en barca el mar de Galilea. Había viento, habían olas y por supuesto llegaron al otro lado, porque no perecieron ahí, no se ahogaron los chicos, ¿verdad? Si empezamos a investigar la primera historia, ¿qué se acuerdan de ustedes de la primera historia? ¿Verdad? Jesús había empezado su ministerio, empezó a hacer milagros, sanidades, y ya la gente estaba un poco, wow, ¿quién es este hombre? ¿Verdad? Y empezó a enseñarles, iba por todos lados enseñándoles, y dice Jesús en la palabra del Señor que estaba enseñando las parábolas. Ahí se subió una barca, en la primera historia, ¿vale? Se subió una barca y empezó a enseñarle las parábolas todo un día, y se hizo de noche.
Entonces les mandó a sus discípulos, mira, vamos al otro lado, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí? ¿Alguien no sabe qué pasó? Pues Jesús estaba cansadito y se fue a dormir, ¿verdad? Jesús estaba cansado y se fue a dormir, se echó ahí en la popa ahí, no te echado ahí, y se remen ustedes, que yo voy a dormir un ratito. Y empezó ahí y de repente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vale. ¿Y qué pasó con la tormenta? Las olas que eran de 4 metros. Eran grandes. Y empezaron a luchar ahí con las olas, ¿verdad? Pimba, pimba, con el cubito chiquito, van sacando, Y los tíos eran apurados, hasta que no vieron el agua hasta el cuello, no despertaron al maestro, ¿no? Ahí despertaron a Jesús, y Jesús como diciendo, chacho, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, chacho? Cansado, ahora me despierta, estaba ya en el 5.º sueño y tú ahí, como un canario, chacho, ¿qué estás haciendo? Juanito, ¿qué estás haciendo? ¿Santiago qué? ¿Tú de qué vas? Entonces los tíos, ¿qué pasó? Señor, que perecemos, ¿no te das cuenta que perecemos? Ay, mi madre. Se levantó y ¿qué hizo nota? ¿Qué hizo? Reprender, cállate, te doy 2 piñazos, Ahí le reprendió la tormenta y se calmó. Y me gusta la frase que dijo estos discípulos que no habían entendido primeramente quién era Jesús, ¿verdad? Ahí dice, ¿cómo tenéis poca fe? Le dijo Jesús. Hombres de poca fe, ¿cómo es posible? Después de ver todo lo que he hecho, ¿no? Después de ver todos los milagros que he hecho, sanidad, todavía estos hombres inmaduros, ¿verdad? Y sigue, un momento, dice, ellos dijeron, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar lo obedecen. ¿Quién es? ¿Quién es Jesús? Interesante, ¿verdad? Ellos habían visto todos los milagros de Jesús, sanar, explicar bien, no como los que no tenían con autoridad, ¿verdad? No como los escribas. Y sin embargo, tuvieron poca fe. ¿Y quién es este? Salta la siguiente historia. Fue un tiempo después, a los 2 años del ministerio, la misma situación, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Quién estaba? Los discípulos, la barca, Jesús, el mar, una tormenta. Pero esta vez Jesús no iba con ellos. Pero es interesante, ¿verdad? Pasa. Es interesante porque en el Evangelio de Juan nos comenta el porqué de la situación. Jesús había hecho un milagro. Había dado de comer a 5.000 personas. Agüita. 5.000 personas. La gente estaba, flipando. Y ellos pensaron, bueno, Jesús, la gallina de los huevos de oro. Porque había sanado enfermos, la gente iba, Jesús sanaba enfermos, les daba de comer. ¡Wow! Perfecto. Pero tenían otra intención en su corazón. Dice ahí Juan que aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte del sol. ¿Qué intenciones tenía esta gente? Tenían una idea equivocada de Jesús, ¿verdad? Ellos creían que Jesús era el Mesías que los iba a librar de los romanos, de esa liberación. Y justamente coincidía con la Pascua casi, o es que mejor, coincide una cosa con la otra. ¿Y la Pascua cuál era? ¿La liberación de qué? Exacto. Y Jesús había venido a liberarlos y estos estaban equivocados. Tenían un concepto diferente de Jesús. Y Jesús viendo, dice, mi madre, mira, vamos para otro lado antes de que ustedes también se lleven por esa corriente y los convencen a ustedes también. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos a Jesús como la gallina de los huevos de oro? Solo venimos para pedirle, para comer y que nos dé. ¿O no? ¿O no hacemos los santos ahora? ¿Es verdad? Muchas veces comemos a Jesús porque nos interesa. Es en la manga. Jesús era rey ya, no hacía falta que lo nombraran rey. Era el rey. De todo lo que había hecho. De todo. Era el rey, no hacía falta. Pero él quería liberarlo, no de los romanos, sino del pecado que había en su corazón.
Jesús quería hacer la libertad espiritual para su alma, que los condenaba. Es por eso que se percata y manda a sus discípulos, y él se va ¿a dónde? A orar. Qué lección de disciplina, ¿verdad? Me voy a orar, ¿a quién? A mi papi. ¿Por qué? Porque él es el que me va a guiar, me va a decir, mira, coge por aquí, coge por allá. Lo que está bien, mira, coge por allí, mira, lo que tienes que hacer es esto. Él lo hizo. Y sus discípulos, claro, ellos estaban acostumbrados a que Jesús fuera el líder, la voz de mando. Y lo mandó solo. Dice que era el atardecer, anochecer casi ya. Y los mandó solos ahí, a mitad del lago otra vez, y otra vez el viento, y otra vez las olas, y rema que te rema. Y dice Mateos, y vamos a leer lo que dice Mateos porque es interesante. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte para orar, y cuando llegó la noche estaba allí sola. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Aquí, tú imagínense, luchar a contracorriente, ¿verdad? Intentar 2 remos para adelante, 2 remos para atrás. Eso era así, como la canción. 2 remos para adelante, 2 remos para atrás. Eso era, no se movía. Dándole, y que no avanza la cosa. Dice que era la 4ª vigilia, de las 3 a las 6 de la mañana. Desde las 6 de la tarde, más 9 horas, dándole al remo. ¿Cómo deberían estar esta gente? Agotados, reventados, muchachos. 9 horas remando y sin moverse, ahí en el medio. Y se habrán pensado, ¿pero dónde está Jesús? ¿Dónde está el Señor ahora que lo necesitamos? Ahora que vienen las olas, las tormentas, ¿dónde está? ¿Se habían olvidado quizás de lo que había hecho anteriormente? Si él era el que había calmado el mar con una sola palabra. ¿Se habían olvidado a lo mejor? Y habrán pensado, ¿pero dónde está el Señor? Ya me dejó tirado. Ya nos dejó tirados. ¿Y dónde va a venir a encontrarse con nosotros si no nos dijo nada? ¿Verdad? ¿Cuántas preguntas habrán ahí en esa tribulación? La fe empieza a menguar otra vez. ¿Cuántos de nosotros hemos clamado al Señor en momentos de angustia y hemos dudado de las promesas del Señor? ¿Cuántos? Y yo imagino al Señor en el monte, allá arriba, que a lo mejor veía la barca en el medio y se podía ver, y mi madre. Y él digo, rema para adelante, rema para atrás, y voy a bajar porque esto que va no... ¿Y qué pasó ahí? Dice, mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Si Dios baja ahora mismo aquí y se transforma, ¿cuántos de nosotros salían por la puerta para afuera? Sí, porque es muy bonito, sí, Dios, sí, perfecto, pero a lo mejor se manifiesta de manera sobrenatural y más de uno vamos al baño directamente. ¿Es o no es? Sí, no estamos acostumbrados. Ellos tenían a Jesús, el carpintero, aquí en la mente, sí, los ojos no sé cómo eran, pero imagino que conocían sus rasgos físicos, sus ropas, ¿verdad? Lo habían visto, sí, conocían a Jesús, había estado con ellos pregando. Todos 2 años ahí dándole, sanando enfermos, expulsando demonios. Sí lo conocían. Pero esta manera de Jesús caminar por el mar, hermanos, eso no encajaba en nuestras mentes. ¿Cómo nos cuesta entender a este Dios sobrenatural que puede obrar en nuestras vidas, que puede sanar todo tipo de enfermedad? Que puede abrir las puertas de lo que sea, puede curar enfermedades, puede arreglar matrimonios, puede arreglar vidas. ¿Cómo nos cuesta confiar en ese Dios sobrenatural? Para ellos era un shock. Vamos, para ellos fue un shock ver a Jesús transformado, caminando sobre el mar. Y de verdad que estaban, con perdón de la expresión, estaban teniendo miedo, estaban ahí. Y con razón, Muchos de nosotros quizás no estamos acostumbrados a ver a alguien que expulsa demonios, por ejemplo. Y es bíblico, ¿es o no es? Sí. Lo hacían, y se andaban enfermos de repente. Y bueno, no, esto fue casualidad. Y no entendemos que Dios está obrando.
y Dios quiere obrar en nuestras vidas. Depende de nuestro concepto. Y tenemos que quitar estas barreras mentales y lógicas. Porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Y tenemos que quitar todo eso. Todas las mochilas que llevamos al Señor y nuestras ideas preconcebidas de quién es Jesús. Ellos tenían una idea equivocada de quién es Jesús. Y cuando vieron a Jesús transformado, ¡un fantasma! ¡Ay! Es verdad. Y cuando a lo mejor Dios obra de manera sobrenatural y no le creemos. Y decimos, ¡ay! Pero tú no le pides al Señor que obre en tu vida. ¿Qué importa la manera? Sino que obre. Amén. Amén. Después pasó, ¿qué pasó? Pedrito. ¡Ay, Pedrito! Resulta que este evangelio es el único que recoge la historia de Pedro. Y me encanta porque a pesar de que todos tenemos un concepto de Pedro, de todo lo que hizo y las meteduras de pata quizás, ¿verdad? Era muy impulsivo y se lanzaba sin pensar las cosas. Y hoy sí, mira lo que pasa a Pedro y, ay, Dios mío, lo negó a Jesús. Pero recuerden que sobre Pedro edificó su iglesia. No sobre Mateo, sobre Pedro. Y Pedro hizo una cosa que me encantó, ¿verdad? Jesús le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Y Pedro qué hizo? Se lanzó al agua. Esta vez no. Esta vez no fue tan impulsivo. Y nos enseña algo curioso, porque claro, tenemos esa idea del Pedro impulsivo que incluso Jesús le dijo, cállate, Satanás. Imagínate, el palo. Pero recuerdan que Pedrito fue el que le dijo, tú eres el Cristo. Que muchas veces era muy impulsivo, pero a veces las cosas decía bien. Y vemos a este Pedro que respondió y dijo, Señor, si tú eres o si eres tú, mejor manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Cuántas veces nos armamos ministerios? Incluso hacemos cosas sin pedir la autorización del Señor. En esta vez Pedro no se saltó al agua porque le dio la gana. Si eres tú, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti andando sobre el mar. ¿Y qué hizo Jesús? Ven, claro, ven. ¿Cuántas veces pagamos el precio por adelantarnos sin esperar la respuesta y la confirmación del Señor? Y Pedro iba en lo sobrenatural. ¡Wow! Los otros 11, ahí en la barquita, asegurado. Pero Pedro se lanzó y confió en el Señor. Si eres tú, haz que yo camine. Quería experimentar lo sobrenatural en su vida. ¿Cuántos quieren experimentar lo sobrenatural del Señor en nuestras vidas? Porque muchas veces no podemos contra las enfermedades. No podemos sacar el agua todo el día de la barca. No podemos muchas veces con las tormentas. Y Jesús lo hace. ¿Y qué pasó después? Pedro iba bien. Pedro iba bien, mirando a Jesús, ahí. Vamos, los ojitos ahí, pum, pum, pum. Iba en nota ahí lanzado. Pum. Pero de repente sintió un vientillo ahí. Y empezó a mirar el viento. Y bajó de lo sobrenatural a lo natural. Se había olvidado de que Jesús había reprendido los vientos. Mientras estaban dando el guay. No se había acordado de eso. Pero empezó a dudar, a tener temor, los vientos me voy a hundir. Y empezó la fe otra vez a ser probada. Desvió la mirada de Jesús y empezó a hundirse. Ay. ¿Y qué le dijo Jesús ahí? Primero dijo, Señor, la oración más corta que se encuentra. Señor, sálvame. La oración más corta. Tú imaginas si ese hombre, Señor, sálvame porque se hubiera hundido. Se hubiera hundido ahí ahogado el pobre. Y Jesús
Se hubiera hundido, no te ahogado ahí. Rápido, conciso, claro. Señor, sálvame. ¿Para qué quiere hablar con el Señor 3 horas? Rápido, Señor, quiero un trabajo. ¡Pum! Señor, necesito que sanes a mi hermana. ¡Pum! El Señor lo sabe. Y nos pegamos 20 horas. El Señor le dice, mi madre, cuando acabe te digo, ¿Es verdad? Conciso, claro. ¿Cómo te gustan las cosas? Claro, concisa, rápido, pim. Sobre la marcha que yo lo puedo entender para actuar antes. ¿Y qué hizo Jesús? La palabra mágica, Señor, sálvame, venga, ahí estoy. Y tendió su mano. ¿Pero qué le dijo? Ay, otra vez. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué? Si ibas bien encaminado. ¿Por qué dudaste? Yo creo que no sabían quién era Jesús. Habían visto cosas. Incluso milagros, hemos visto milagros en nuestras vidas. Trabajos, sanidades, ¿verdad? Que el Señor ha hecho. Pero seguimos sin saber quién es Jesús. Lamentablemente. Para terminar, ¿qué? Rapidito, fluidito ahí. Cuando subieron ellos a la barca, se calmó el viento, ¿verdad? Entonces los que estaban en la barca, los otros 11 que se quedaron allí, al morirse de Pedro, ¿qué le pasó? Porque a veces somos un poco así, nos reímos del hermano, de lo que le pasó, mira, eso te pasa por listo y tal. Porque a veces somos así, Pero el Señor es un poco diferente. ¿Y qué hicieron ellos? Le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Y un año después de haber visto todo lo que vieron, le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ahora sí que lo creo. Dios tiene que hacer milagros hoy en día para creer. Yo les pregunto, ¿tiene que hacer un milagro en tu vida para que creas que realmente Dios es Jesús? Y lo que ha hecho Jesús por nosotros, ¿hay que hacer milagros? ¿Dios tiene que bajar? ¿Seguro? Sí, no. ¿Seguro, de verdad? Sabemos que muchos de nosotros llevamos años en el Señor, pero no significa nada. Todos vamos en un camino, en un proceso de maduración con el Señor cuando empezamos a conocerle. Ellos tardaron incluso más de 3 años en conocer quién era Jesús realmente, el poder que tenía y lo que iba a hacer, ¿vale? Nosotros podemos entender 40 años y no hemos entendido nada. Primero porque no éramos judíos, ¿verdad? Y nos cuesta meternos en la visión de Dios y entender todo lo que Dios había planeado para Israel, ¿verdad? Y muchas veces podemos pensar, bueno, ¿quién es Jesús para mí? Quizás somos como la multitud que creemos que era la gallina de los huevos de oro, porque venimos a la iglesia solo para pedirle, Señor, mira, sáname de aquí, cuando te da un trabajo, cuando te sana, adiós mi buena, me voy. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Es verdad? O tenemos a Jesús dormido. Seguimos nosotros luchando con nuestras cosas y no dejamos que Él actúe y está dormido en nuestras vidas. Sí, lo acepté un día, sí lo conozco y tal, pero ahí está, durmiendo todavía. Durmiendo, en las tormentas y el agua está aquí, durmiendo ahí. ¿A qué espera? ¿A qué espera? O que sea un fantasma para nosotros. Aunque sea, tenemos miedo de que Jesús actúe en nuestras vidas, eso es natural. O realmente es el Señor de nuestra vida. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Quién es Jesús para ti y para mí? ¿Quién es Jesús? El grupo alabanza, venga. Reflexiona, si te he pedido que reflexiones este corazón es porque no quiero que salgas de la misma manera como entraste, sino que entiendas de que Jesús dijo algo al final. Ahí, yo soy, no temáis, yo soy el que soy. Los discípulos entendieron porque se lo había dicho a Moisés, yo soy el que soy, dile que yo soy el que soy. Yo soy el que paga tus facturas, yo soy el que te ha dado tu esposa, yo soy el que ha dado tu hijo, yo soy el que ha dado tu esposo, yo soy el que te ha dado trabajo.
Yo soy el que te da la vida, el que te da el tiempo. Y yo no sé cómo estás tú esta mañana, hermano. Te invito a que vengas, a que descubras más a este Jesús y que lo hagas una realidad en tu corazón, que puedas entender quién es Jesús de verdad y no lo que yo pienso de Él, que es otra cosa distinta. Que Dios bendiga su palabra.